Hola, en este video les voy a presentar el desempaquetado o el unboxing de una tarjeta para el Internet de las Cosas de alto desempeño. Es la B-U585 del Internet de las Cosas y les voy a presentar un demo de cómo puede funcionar con algunos de los sensores. Espero que disfruten el video y que les sea de provecho. La tarjeta que les presento es una placa de desarrollo de Este Microelectronics diseñada para el Internet de las Cosas con las siguientes características clave. Tiene un microcontrolador STM32U585 con núcleo ARM Cortex M33, TrueZone, 2 MB de flash, 786K de memoria RAM y reguladores que trabajan con bajo consumo. Tiene una conectividad Wi-Fi 802.11 y Bluetooth de baja energía, ambos en la misma placa. Contiene un amplio conjunto de sensores integrados, micrófonos digitales, sensores de humedad, de temperatura, magnetómetro, acelerómetro, giroscopio. Contiene también barómetro, sensor de luz ambiental y un sensor láser de tiempo de vuelo para la detección de gestos. En cuanto a la seguridad, presenta seguridad avanzada, control zone, aceleradores criptográficos, generador de números aleatorios, borrado seguro y arranque confiable. Esta tarjeta se puede expandir y conectarse a otros entornos, ya que contiene los conectores Arduino Uno, el clásico socket de Arduino Uno, y algunos otros como el Este Mode o el P-Mode. Y también contiene un conector de cámara para el desarrollo de aplicaciones de visión en el ecosistema del IoT. En cuanto a su software, tiene un soporte de librerías disponibles en el CubeID, compatible con diferentes entornos también, el IAR y el Keil. Combina bajo consumo energético. Incluye modos de ultra bajo consumo y seguridad de hardware control zone. Es ideal para dispositivos con requerimientos críticos de protección y autonomía. Incluye capacidad para la autenticación y la seguridad, compatible con estándares industriales de protección de periféricos y dispositivos del Internet de las Cosas. La placa forma parte de la serie 32U5. Fue diseñada para aplicaciones seguras del Internet de las Cosas, muchas de las cuales buscan certificaciones de seguridad integrada para AWS y Azure. El microcontrolador funciona en un rango industrial ampliamente aceptado, desde temperaturas tan bajas como los 40 grados por debajo del cero hasta los 85 grados en temperatura ambiente, lo cual es un estándar bastante aceptable en la industria, y puede llegar hasta los 125 grados en temperatura interna del chip en la unión. Estas temperaturas son muy altas. La electrónica estándar que utilizamos en los entornos académicos no supera los 55 grados.